Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos, familiares que me están mirando por este medio. Para mí es un hermoso privilegio poder dirigirme a ustedes y ser la portadora de su bendita palabra en esta tarde. Antes de comenzar, quiero que oremos para que sea el Señor quien nos dirija de principio a fin en esta enseñanza. Así que usted que está ahí en su casa, ayúdeme a orar, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre, estamos delante de su presencia, Señor, una vez más, dándote las gracias, Padre mío, primeramente por el don de la vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú permitiste que hasta el día de hoy estemos con bien. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido que estemos compartiendo tu palabra por este medio. Te pido, Señor, que seas tú quien nos dirija de principio a fin. Te pido, Señor, que seas tú que me utilices como ese instrumento vivo y agradable, y que todas aquellas palabras que salgan de mi boca sean palabras que edifiquen y llenen la vida de cada persona que me está escuchando y mirando en este momento, Señor. Que sean palabras guiadas por el Espíritu Santo y que no sean palabras de hombres, Señor. Ministra, Padre mío, la vida de cada uno de nosotros, y que este tiempo sea un tiempo de mucho provecho. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Le damos gracias al Señor porque el Señor es bueno, amén, y porque su misericordia es eterna, es grande, y su misericordia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Quiero compartir en este momento un tema que traigo aquí que se refiere a los ingredientes del aceite de la santa unción. Ese es el tema que estaremos compartiendo el día de hoy, los ingredientes del aceite de la santa unción. Todos nosotros como hijos de Dios anhelamos, deseamos ansiosamente y esperamos esa unción del Espíritu que caiga en nuestra vida. Yo sé que todos nosotros estamos anhelando y deseando ansiosamente que sea el Espíritu Santo que nos bautice, que sea el Espíritu Santo que nos prepare, que sea el Espíritu Santo que nos edifique cada día mediante su unción. ¿Por qué? Porque al llegar a la unción a nuestra vida, nosotros estamos siendo capacitados y preparados para trabajar en su obra con mayor eficiencia y eficacia como el Señor demanda de cada uno de nosotros. Esto me lleva a mí a recordarme cuando Jesús le dijo a sus discípulos: esperen aquí. Le dijo: espérense que venga el Consolador, que venga el Espíritu Santo, que nos bautizará en aquel día. Le dice, para que ustedes se preparen y estén listos para ir a la gran comisión. Y dice que sus discípulos esperaron que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Y dice que aquel día llegó en el día de Pentecostés y fueron todos llenos y ungidos por el Espíritu. Y ellos ya estaban preparados para ir a luchar y a trabajar por el ministerio. Y eso es el anhelo y el deseo de que cada uno de nosotros debemos de tener. Volviendo otra vez a hablar acerca del aceite de la santa unción, vamos a centrarnos un poquito, a hablar un poco acerca de Moisés. En el libro de Éxodo, que es la palabra donde vamos a leer, en el libro de Éxodo capítulo 30, ¿verdad? Del versículo 22 en adelante, ahí se refieren unas indicaciones específicas que Dios le dio a Moisés. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra. Dice, Éxodo 30, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite, mira hermano, de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión,
el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Y así lo consagrarás y serás cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. ¿Oyó? Y dice: y este será el aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Dios le dio a Moisés instrucciones específicas de cómo preparar el aceite de la santa unción. Y miramos de que este aceite de la santa unción era dedicada o destinada para personajes completamente apartados, o podemos decir personajes que iban a ser consagrados a Dios, como en el caso, ¿verdad?, de los levitas, que pertenecía a Aarón con sus hijos, y todos los utensilios que estaban lo que era en el tabernáculo, donde le presentaban los holocaustos a Dios o donde le presentaban la adoración a Dios. Entonces miramos de que Dios le da a Moisés aquellos ingredientes por el cual iba a preparar este aceite, y después que preparara este aceite iba a ungir a Aarón y a sus hijos, que eran los encargados del sacerdocio, que eran los encargados de la adoración a Dios, y todos aquellos instrumentos que eran consagrados a Dios. Entonces, miramos qué simboliza la unción. ¿Qué simboliza la unción para cada uno de nosotros? Preguntémonos, ¿qué simboliza la unción para mi vida? ¿Qué simboliza? Bueno, en primer lugar, la unción simboliza la presencia santificadora y capacitadora del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Acuérdese que el arte perfumador es el Espíritu Santo. Entonces, la unción nos permite a nosotros capacitarnos y santificarnos para presentarnos delante de Jehová. Aarón y sus hijos necesitaban ser ungidos con ese aceite para poderse presentar delante de la presencia de Dios. Ellos necesitaban ser ungidos para poder darle el mejor trabajo, a Dios, para darle la excelencia a Dios. Por eso dice, la unción nos capacita, la unción nos prepara para que nosotros cada día sirvamos y le demos lo mejor a Dios. Porque el Espíritu Santo está allí con nosotros, transformándonos, guiándonos, dice ahí, corrigiéndonos, exhortándonos, capacitándonos para que podamos servir a Dios como Él se lo merece. Miramos de que Dios le ordenó a Moisés 5 ingredientes: la mirra, la canela, lo que es el cálamo, la casia y el aceite de oliva. Y cada uno de ellos tiene un porcentaje diferente, uno de 500 y otro de 250. Y el aceite, como es líquido, ¿verdad?, le indicó que era un hip, ¿verdad?, que ahí equivale, según estuve yo ahí investigando, equivale lo que era a 6.2 litros aproximadamente. Pero ahí decía dependiendo de lo que era el santuario. Entonces, miramos que estos 5 ingredientes son parte fundamental en la preparación del aceite. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me van a servir a mí estos 5 ingredientes en mi vida? Sabe que para nosotros llegar a recibir la santa unción, para nosotros recibir la unción del Espíritu Santo, tenemos que aplicar estos 5 ingredientes en nuestra vida. Todos aquellos personajes bíblicos que no les fue fácil su vida cristiana, no les fue fácil servir a Cristo, tuvieron que pasar procesos largos, tuvieron que pasar tribulaciones, tuvieron que pasar tempestades, fueron perseguidos, torturados, incluso hasta murieron
por la causa de Cristo. Pero, ¿quién nos capacitó para poder soportar todo esto? ¿Quién nos dotó de paciencia, de amor y perseverancia, estabilidad? ¿Quién fue? La unción del Espíritu Santo. Ellos tuvieron que pagar un precio para poder recibir esa unción del Espíritu Santo, porque los tiempos que le venían no eran tiempos fáciles, eran tiempos completamente difíciles. Entonces lo mismo sucede hoy en nuestra vida en Cristo. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos capacite. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos capacite, nos santifique para poder dar un trabajo de calidad al Señor. Tenemos que pasar por un proceso largo. Tenemos que aplicar estos 5 ingredientes en nuestra vida para que pueda llegar la unción a nosotros. Muchas veces anhelamos y deseamos y decimos que estamos buscando la unción del Espíritu Santo, pero a veces no queremos pagar el precio. ¿Y cuál es pagar el precio? Aplicar estos ingredientes en nuestra vida, que ya lo vamos a ver a continuación. Acuérdense que el primer ingrediente que mencionaba en la Biblia era la mirra. ¿Qué simboliza la mirra? ¿O qué tiene que ver la mirra? La mirra, el Señor le dijo a Moisés, vas a agarrar 500 ciclos. Es uno de los, podemos decir, el número alto. Fueron 2 ingredientes que él pidió de 500. La mirra es uno de los que pidió 500 ciclos. ¿Qué significa la mirra? La mirra significa amargura, significa sufrimiento, significa que aquí es lo que va aplicado para nuestra vida, la muerte del viejo hombre. Eso significa la mirra. Acuérdense que en hebreo la mirra significa amargura. Jesús estuvo rodeado muchas veces de este ingrediente. Yo no sé si usted se acuerda en el Mateo 2:11, ahí nos habla y dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, que era oro, que representa la deidad, incienso, que representa las oraciones, y la mirra, que representa lo que es la muerte, sufrimiento y dolor que Jesús tuvo que pasar por cada uno de nosotros para poder rescatarnos y para que nosotros obtuviéramos la salvación mediante la gracia. También recordemos, ¿verdad?, que cuando la mirra estuvo presente también en la preparación al momento de sepultarlo. Acuérdense que Nicodemo dice de que llevó un poco de mirra para preparar a Jesús y colocarlo lo que era ahí en la tumba. Entonces, ahora, ¿qué representa la mirra para nosotros? Preguntémonos. Ya explicamos qué representa para Jesús, qué representa según el hebreo. El hebreo significa amargura. Ahora, ¿qué representa la mirra? La mirra representa morir al viejo hombre. Eso representa la mirra. Muerte al viejo hombre. Para que nosotros podamos tener la unción del Espíritu Santo, debemos de despojarnos, debemos de eliminar, debemos de botar por completo al viejo hombre. Porque el viejo hombre es el que sirve de obstáculo para que nosotros podamos llegar a otro nivel en la presencia de Dios. Por eso es que la mirra es el primer ingrediente. ¿Por qué es el primer ingrediente la mirra? Porque si yo no me despojo de todo lo malo, si yo no me despojo de mi naturaleza pecaminosa, no puedo recibir la unción del Espíritu Santo. Será imposible poder recibir la unción del Espíritu Santo. Yo puedo tener muchas habilidades, puedo expresarme muy bien ante las personas, puedo aparentemente mostrar ser una buena cristiana, etcétera y etcétera. Pero nunca voy a recibir la unción del Espíritu Santo si no me despojo del viejo hombre, porque Dios conoce nuestro interior. Tal vez las personas conocen nuestro exterior, pero Dios conoce internamente hasta los más profundos pensamientos y sentimientos. Dios los conoce. Y Dios dice,
todavía tenés secuelas del viejo hombre. Y mediante tengamos esas secuelas del viejo hombre, no puede venir a nuestra vida la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en una casa sucia o en una casa pecaminosa, en una casa que todavía practica cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en primer lugar, hermano, tenemos que pasar por la mirra. Despojarnos y botar al viejo hombre y decir, naturaleza pecaminosa, yo me despojo y te dejo atrás, porque tú eres un obstáculo para servir a Dios. El segundo, la canela. ¿Qué representa la canela? Pues la canela, como usted sabe, es una especie aromática de buen sabor, buen olor. Pero ¿qué representa? La canela era 250 ciclos. ¿Qué representa la canela? La canela representa firmeza y estabilidad. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes y estables, sujetados de la mano de Cristo. Él nunca nos suelta, nosotros somos los que nos soltamos. El Señor quiere que aunque vengan lluvias, huracanes, en nuestra vida espiritual, vengan pruebas, vengan tormentas, vengan enfermedades, nosotros nos mantengamos fiel y firme ante Él. Así como lo hizo Job, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo muchos siervos, así como lo hizo el mismo Jesús, que Él estaba a punto de ser entregado y Él sabía todo el sufrimiento que le esperaba, pero Él se mantuvo firme y fiel y fue obediente hasta la cruz, hasta el último momento. Entonces lo mismo el Señor demanda de cada uno de nosotros, que nosotros mantengamos fidelidad y firmeza ante Él, que no cualquier lluvia nos derrumbe, que no cualquier viento nos bote, porque entonces a veces nos mostramos ante las situaciones muy débiles, y cualquier cosita nos desvía del camino, cualquier cosa nos desvía del blanco perfecto que es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que mantengamos nuestra estabilidad y firmeza, y que no importa cuáles sean los vientos que vengan sobre su vida, pero que usted se mantenga firme, porque usted sabe que está fundamentado en la roca que es Cristo, que nada lo va a mover si nosotros permanecemos en Él. Entonces dice Dios, wow, mi hijo se mantiene firme y estable, le mandaré la unción del Espíritu Santo. Pero el Señor no va a mandar la unción si nosotros somos de aquellas personas que con nada nos desviamos, que con nada retrocedemos atrás, que con nada miramos atrás, que con cualquier cosa estamos ya dejando nuestros principios cristianos. No, el Señor quiere que mantengamos la estabilidad. Y saben que la canela también representa lo que es el carácter que cada uno de nosotros debe de poseer. Y no se refiere a un carácter exterior, el hermano es enojado, no, se refiere al carácter de nuestra parte interior. ¿Qué es el carácter? Es lo que verdaderamente somos. Este es el carácter. El Señor, decía yo al principio, el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestro interior. Acuérdese que el Señor quiere que nosotros moldeemos nuestro carácter, que el carácter sea moldeado por el Espíritu Santo, y que empecemos a despojarnos como la mirra de todo aquello malo, y que doblegamos nuestro carácter a Cristo, para que sea Cristo quien nos transforme y que nos cambie y que nos siga siendo a imagen y semejanza de Él. Un siervo que le sirva a Él sin condiciones y sin prejuicios. Un siervo que se mantenga estable y firme ante cualquier acechanza del enemigo. Quiero continuar, mi amado hermanos, con el siguiente ingrediente de la santa unción, y es el cálamo. ¿Qué es el cálamo? Cálamo representa lo que es la autoridad. Todos estos son hierbas, especias, ¿verdad? Que Dios le indicó a Moisés que preparara ese aceite, el aceite de la santa unción, para que fueran aquellas personas
ungidas de este aceite y todos aquellos utensilios que iban a ser para servicio de su obra. Y también estos ingredientes nosotros hoy en día, en este tiempo, tenemos que aplicarlos a nuestra vida para poder recibir esa unción, para poder recibir esa santa unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí esperándonos, que nosotros lo busquemos con un corazón sincero y que estemos dispuestos a pasar el proceso y a pagar el precio para poder recibir esa unción del Espíritu Santo. El cálamo representa la autoridad. El Señor nos ha dado la autoridad para poder nosotros resistir a las tentaciones del enemigo y decirle al enemigo, basta ya, yo ya no te obedezco a ti porque yo ya soy una nueva persona, soy una nueva criatura y sirvo a un Dios vivo, a un Dios que me rescató, a un Dios que me sacó de allá del fango y me ha convertido en una perla preciosa en sus manos. Entonces, el Señor nos ha mandado que nosotros debemos de tener autoridad para echar fuera demonios, autoridad para declarar salud, para romper todos aquellos yugos que nos están esclavizando. El Señor quiere que nosotros tengamos autoridad en nuestro ministerio. La autoridad es el tercer ingrediente que es importante y fundamental que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Que no seamos débiles, que no siempre nosotros accedamos a todo, que si nos dicen esto está bien, que si nos dicen lo otro está bien y siempre vamos acomodándonos. No, tenemos que tener autoridad y permitir ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Dice de que en el idioma hebreo significaba caña. Acuérdese que a Aarón le dieron una vara y esa vara representaba la autoridad y la presencia del Espíritu Santo. Y lo mismo a nosotros el Señor nos da una vara, nos da una autoridad que nosotros debemos de ser aquellas personas que lo representemos a Él dignamente y que nuestros frutos sean frutos dignos de arrepentimiento y que las personas puedan ver en nosotros el cambio que realmente Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿qué representa esto para nosotros? Dice que antes de que Dios derrame su unción sobre nosotros y nos dé la autoridad, también debemos de estar bajo la autoridad. No solo se refiere que yo voy a tener la autoridad. Claro que sí, el Señor dice que Él nos ha dado el poder y la autoridad. Pero también se refiere, hermano, que debemos de tener sometimiento, sabernos someter a nuestras autoridades. Por eso dice aquí en el material que yo aquí tengo, dice que el cálamo se refiere a autoridad, pero también someterse a la autoridad. No podemos nosotros estar anhelando y deseando la unción del Espíritu Santo si no respetamos a nuestras autoridades ministeriales. Como discípulos de Cristo, debemos de saber someternos a nuestros pastores, a nuestros líderes inmediatos, a nuestros coordinadores. No puedo decir yo te anhelo, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en mi vida. Y cuando usted recibe una instrucción o recibe un llamado, usted hace caso omiso o no hace caso al llamado que su pastor le hizo o que su coordinador. ¿Sabe por qué? Porque si usted toma esa actitud, está tomando una actitud de desobediente. Y entonces no estamos queriéndonos meter bajo la autoridad que Dios ha delegado o que ha dejado en ese momento. Entonces, si no nos queremos someter, la unción al Espíritu Santo no va a poder entrar en nuestra vida. Porque acuérdese que en la Biblia dice que debemos de someternos tanto a nuestras autoridades terrenales, tanto a nuestras autoridades espirituales, porque son establecidas por Dios. Entonces, el cálamo representa la autoridad, tanto que nosotros debemos de tener autoridad, pero también que debemos de saber respetar y someternos a las autoridades establecidas por Dios. No ignoremos a nuestras autoridades ministeriales, porque son personas establecidas por Dios. Dice la siguiente, el tercer ingrediente, casia. ¿Qué representa la casia? Representa oración, adoración, alabanza y humillación.
Usted podrá ver en la lectura que leímos ahí en Éxodo, hablaba que la acacia Dios le pidió 500 ciclos, tanto como la mirra. Y yo analizaba un poquito esto y decía yo, ¿por qué la mirra Dios pidió que le echaran más en cantidad, 500? ¿Y por qué Dios pidió que la acacia le echaran 500? Porque realmente necesitamos nosotros botar al viejo hombre, que es la mirra. Si botamos al viejo hombre, botamos todo. Ahora, ¿por qué la acacia? Porque nosotros tenemos que humillarnos cada día, ser humildes y mansos. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está escuchando? El mismo Jesús está diciendo a nuestra vida de que debemos de ser mansos y humildes. Eso es lo que la palabra nos manda a decir. Eso es lo que el ingrediente número 4 nos exhorta, la acacia. Que debemos de ser humildes ante cualquier circunstancia. Debemos de ser mansos ante cualquier circunstancia, porque eso es lo que Dios quiere. Y en San Juan, que yo se lo mencioné al principio, en San Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, querido hermano, la acacia representa la adoración, la alabanza, la búsqueda y la humillación. La humillación. Alguien decía ahí, es muy fácil amar a aquellos que te hacen bien, aquellos que nunca te han hecho daño. Pero qué difícil es decir, te amo en el amor del Señor, a aquellas personas que te han herido, a aquellas personas que te han lastimado. Pero si no permitimos que el Espíritu empiece a obrar y a sanar todas aquellas heridas en nuestro interior, no puede llegar la unción del Espíritu Santo. Porque acuérdese que el Espíritu Santo no puede morar en un corazón sucio. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón donde hay rencilla, donde hay odio, donde hay enemistades. No puede obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces no podemos decir, unción, ven sobre mí, si todavía la acacia no ha hecho nada en nosotros. Tenemos que buscar integrar ese ingrediente en nuestra vida. Tener una búsqueda constante al Señor, tener una búsqueda de oración, una búsqueda de alabanza, una búsqueda de adoración, como dice ahí en San Juan, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu, no en la carne, que le adoremos verdaderamente, porque el Señor recibe y conoce la adoración cuando viene del fondo de nuestro interior. Y para eso nosotros cada día debemos de ser mansos y humildes, como dijo el mismo Jesús. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos, aprendan como yo. Les digo, si yo lo soy, ustedes lo pueden hacer. Sé mansos y humildes, aunque te golpeen, aunque te lastimen, aunque te ofenden, aunque levanten falsos testimonios contra ti. Siga amando a tu prójimo. Sigamos siendo mansos y humildes, que el Señor un día es el que peleará por nosotros, que el Señor un día es el que nos va a recompensar sobre todas aquellas acciones buenas que nosotros hagamos en nuestra vida. Acuérdese que la mirra representa la muerte de nuestro ego. La canela desarrolla el carácter de Cristo en nuestra vida. Y al desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, tenemos estabilidad y firmeza. Y la acacia representa la adoración a Dios. Y el cálamo representa autoridad y sometimiento a la autoridad. Vamos a ver el último ingrediente, amado hermano, que es el aceite de oliva. Ese es el último ingrediente. ¿Qué representa el aceite de oliva? El aceite de oliva representa los tratos de Dios a nosotros. Eso representa el aceite de oliva. Nosotros miramos que el aceite de oliva
está representado en varios pasajes de la Biblia. Dios mandó a sus discípulos que ungieran sus cabezas, que sanaran enfermos, que imponieran sus manos. También en el Antiguo Testamento miramos cuando Saúl dice que fue a ungir a David, y desde el momento en que David fue ungido, el Espíritu de Dios nunca se le apartó a David. Vemos qué importante es tener la unción del Espíritu Santo, porque así como el Espíritu de Dios estaba sobre David y nunca se apartó de David una vez que fue ungido, también el Espíritu nos dice a nosotros: ven, yo te unjo, te doy la unción del Espíritu Santo. Y al darnos la unción del Espíritu Santo, siempre el Espíritu va a estar en nosotros. Pero para eso, lo repito, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es una realidad, tenemos que pagar el precio. No podemos decir: te anhelo, Espíritu Santo, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, si no queremos pagar el precio, si no queremos pasar por el proceso. El aceite de oliva, ¿qué representa esto para nosotros? Son los tratos que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe de qué? Para poder sacar el aceite de oliva, se lo voy a leer aquí, dice que el aceite es extraído de las olivas maduras. Una vez estas olivas son llevadas a una cisterna, y dice que con unas piedras pesadas se machacan para quitarles todo el cascarón y extraer el aceite. ¿Está entendiendo el proceso que llevan las aceitunas? Dice que son machacadas, son trituradas para sacarles el cascarón y sacar lo que es el aceite. Después de esto dice de que el aceite permanece en una cisterna para que todas aquellas impurezas, ¿verdad?, de la cáscara puedan salir, y así puedan botar todas aquellas cáscaras, y después empiece a sacar toda la suciedad, y así pueda salir lo que es el aceite puro de oliva limpio. Dice de que aquella, en hebreo, la piedra que sirve para machacar las olivas, dice que se llama gachemen, que significa Getsemaní. Y eso lo miramos en el Nuevo Testamento, el Getsemaní, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, cuando Jesús en un momento, él sintió y le dijo: Dios mío, ayúdame a pasar este proceso. En otras palabras, cuando él dice que pase de mí esta copa. Pero al final Jesús le decía siempre: que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Entonces, ¿por qué se refiere el aceite de oliva, los tratos de Dios a nuestra vida? Porque ¿sabe qué? Nosotros venimos como esas aceitunas maduras, y viene el Espíritu Santo, comienza a machacarnos, comienza a sacar todas aquellas impurezas, y una vez que estamos machacados nos pone ahí, y en ese proceso empiezan a salir todas aquellas suciedades que tal vez en el primer proceso de que estuvieron machacando no salieron. Todavía, acuérdense que a veces todavía tenemos esas secuelas del viejo hombre. Entonces ese es el segundo proceso, que comienza el aceite a reposar para que comience a salir a la superficie todas aquellas impurezas o toda aquella suciedad que a Dios no le agrada, para poder salir un aceite fresco y limpio. Entonces lo mismo sucede en nuestra vida. El Señor nos toma con todas aquellas debilidades, con toda aquella suciedad, con todas aquellas cosas malas, con toda aquella naturaleza pecaminosa. El Señor nos toma y comienza un proceso en nuestra vida. Comienza a machacarnos, comienza a sacar todas aquellas impurezas, comienza a limpiarnos para que salgamos una nueva criatura, para que salgamos una nueva persona, para que salgamos una unción fresca. Acuérdese que el aceite de oliva en el mercado es uno de los más costosos que hay. ¿Por qué? Porque el proceso que lleva es bastante largo y es codiciable el aceite de oliva, ¿verdad? Es medicinal, es bueno hasta para hacer las comidas, para medicina, ¿verdad? Entonces, lo mismo, el Señor, cuando Él nos limpia, cuando el Señor nos transforma, nos hace un aceite, nos hace una persona diferente, nos hace una persona que nos convertimos en luz en medio de las tinieblas.
nos convertimos esa luz que alumbra aquella oscuridad, nos convertimos en perlas preciosas de un alto costo, de un alto valor, porque fuimos procesados por el Espíritu Santo, porque fuimos procesados por la unción del Espíritu Santo para sacar a la imagen que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, querido hermano, estos son los 5 ingredientes de la santa unción que debemos tener nosotros presentes para poder recibir la unción del Espíritu Santo. Usted puede tomar un aceite físicamente y rociarlo sobre su cabeza, pero si no hemos pasado el proceso, ese aceite no va a servir de nada. Necesitamos pasar el proceso y creer en el Señor y creer en sus promesas para poder recibir esa unción del Espíritu Santo y permanecer y tener una búsqueda continua con el Padre, que es lo que el Padre desea de cada uno de nosotros. Acuérdese que Dios purifica nuestra vida, Dios limpia nuestra vida. Y para terminar, cada hombre y mujer, de Dios que desea moverse poderosamente en la unción del Espíritu Santo, tenemos que entender y comprender que hay que pasar un proceso. Todo hombre y mujer que anhele y desea ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que pasar por un proceso. Y el proceso no es nada fácil, pero no es difícil, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Con esto termino, mi amado hermano. Recuerde, debemos de pasar por estos 5 ingredientes en nuestra vida para poder tener la unción del Espíritu Santo, para tener la santa unción del Espíritu Santo. Si no queremos ninguno de estos ingredientes, la santa unción no puede venir sobre nosotros. Y por lo tanto no seremos capacitados ni santificados para la obra del Señor. Que el Señor te bendiga y que te guarde. Muchas gracias por su tiempo y oración. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por habernos permitido, Señor, compartir esta hermosa palabra por este medio. Padre mío, yo sé que algo nuevo, algo diferente pudo haber quedado en los corazones de cada persona que tuvieron la oportunidad de escuchar, Padre mío, esta preciosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros y tú nunca nos desamparas ni nos dejas. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Iglesia de la Rue García, Pasión por las Almas, y todos los amigos y familiares que siempre se conectan. Que el Señor te bendiga.